En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró en Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Y presta especial atención a esto, hermano, para quitar de en medio el pecado.
y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Oramos. Danos, Señor, tu consejo y tu sabiduría para exponer tu palabra. Prepara nuestros corazones y nuestro espíritu para inquirir en tu santa ley y aprender de ti las enseñanzas que ocupamos para nuestra necesaria edificación. Sé tú hablando, Señor, sé tú ministrando. Te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. Y queridos hermanos, continuamos con este tema de la salvación que hemos venido tratando en las últimas semanas. Y hoy continuamos con el tema que iniciamos específicamente la semana pasada y estamos hablando de la expiación de Cristo. Hasta el momento hemos estudiado que el hombre está totalmente depravado, muerto en delitos y pecados y por ende está incapacitado para salvarse a sí mismo o desear salvarse y hacer cualquier tipo de bien, lo cual apunta a la necesidad de un Salvador. También hemos estudiado que el propósito de la predestinación del Padre y de la expiación del Hijo es el mismo, o sea, los mismos propósitos. La salvación de un número particular de personas a quienes la Biblia llama los elegidos de Dios, elección que ocurre antes de la fundación del mundo y de manera incondicional. Continuando con el tema de la expiación particular, hoy centraremos nuestra atención en lo que la Biblia enseña con respecto a la expiación del Hijo, o sea, a la expiación, al sacrificio, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello nosotros debemos comenzar haciendo las siguientes preguntas. ¿Por quién murió Cristo? Exactamente, ¿qué es lo que Jesús hizo y logró cuando murió? La Biblia nos da la respuesta a estas interrogantes y lo hace al definir la muerte de Cristo, la cual es presentada en la Biblia de diferentes maneras y es definida en sus páginas de diferentes formas. Cuando vamos a las Escrituras vemos que la muerte de Cristo es definida como un sacrificio vicario por el pecado, como un sacrificio vicario por el pecado. Y quiero que durante todo este mensaje prestemos especial atención a cada uno de los textos porque este es un tema difícil de exponer y es necesario verlo con claridad a la luz de la Biblia. Al hablar de sacrificio nos referimos a la ofrenda hecha a una divinidad, en este caso a la persona de Dios. En el Antiguo Testamento hay distintos tipos de ofrendas y estos tipos de ofrendas apuntaban a la ofrenda definitiva que vendría con Jesucristo. Por eso acabamos de leer en el libro de Romanos que el sacrificio de Cristo es superior en todos los sentidos a estas ofrendas porque termina con lo repetitivo, porque el sacrificio de Cristo es eficaz y fue ofrecido de una vez y para siempre y quita la culpa y el pecado. En el Antiguo Testamento habían ofrendas de alimentos, habían ofrendas de líquidos, habían ofrendas de bebidas y también habían distintos tipos o diversas ofrendas de animales o sacrificios cruentos. Bueno, pues las ofrendas de animales son las más importantes y son en las que debemos centrar nuestra atención porque es tipo del Cristo que viene, es prefigura del sacrificio perfecto de Jesucristo. Cuando leemos los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, encontramos que hay ofrenda del todo quemada, que hay ofrendas de paz, todo esto por medio del sacrificio de animales. Está la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa o la transgresión. En cada una de las ofrendas de animales intervenía la muerte del mismo en sustitución del penitente. O sea, el animal ocupaba el lugar del pecador. Cuando una persona pecaba y violaba la ley de Dios, tenía que mirar lo que la ley decía y cumplir con la parte ceremonial de la ley que implicaba traer un animal. El sacerdote imponía las manos sobre el animal junto con el penitente y prácticamente lo que estaba queriendo prefigurar era esto.
toda la culpa del pecador pasaba al animal y el animal moría en sustitución del pecador. ¿Por qué esto? Porque tenía que cumplirse el dictamen de Dios de que el alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado es muerte. Por tanto, para que la persona no muriera, se traspasaba, por decirlo de alguna manera simbólica, la culpa de la persona al animal, y el que moría era ¿quién? El animal, para que la persona pudiera quedar libre supuestamente de la muerte. Entonces, esa acción de sustituir es a lo que se llama vicario, es a lo que nos referimos con vicario, palabra que significa sustituto en funciones o posición. O sea, el animal era el vicario. Cuando hablamos del sacrificio vicario de Cristo, estamos hablando entonces de la muerte de Cristo en sustitución por o tomando el lugar de, en este caso, los que creen en Él como Señor y como Salvador, nosotros. Cristo fue en su muerte y resurrección nuestro sustituto, porque los que merecíamos morir por causa del pecado, ¿quiénes eran? Nosotros. Sin embargo, Él ocupó nuestro lugar en cumplimiento de lo que decía el profeta Isaías, de que tomó en nuestro lugar, llevó nuestras enfermedades, etcétera, etcétera. La Biblia nos presenta, amados hermanos, a la muerte de Cristo como a alguien que se sacrificó en forma vicaria por los pecados. Sacrificio que fue definitivo, como leímos en el libro de Hebreos, sacrificio que satisface toda la justicia de Dios, sacrificio que cumple las expectativas divinas, sacrificio que en todos los sentidos se hace perfecto y por ende innecesario repetirlo. Esa es la razón por la cual la muerte de Cristo pone punto final a todos los sacrificios o a la ley ritual del Antiguo Testamento. Por eso nosotros hoy no traemos sacrificios ninguno. Por eso nosotros no sacrificamos animales ni sacrificamos nada. Nuestro único sacrificio es alabanza a Dios por haber hecho lo que hizo en favor nuestro. Al mirar al mundo de hoy y percibir que hay gente... Perdón, me salté un pedazo. Al mirar al mundo de hoy y percibir que hay gente yendo al infierno, tenemos que descartar vamos a decirlo así, la idea errada de que Cristo murió de manera universal por todos los hombres, de que Cristo murió para expiar la culpa de la humanidad entera. Y esto es muy común escucharlo en nuestros tiempos. Las páginas de la Biblia están llenas de textos que enseñan que solo son salvos el grupo particular que fueron sustituidos por Cristo en la cruz. Aquellos por quienes Cristo murió, o sea, se sacrificó de manera vicaria. La sustitución de Cristo va de la mano de la salvación, son los que son salvados, y es por eso por lo que Cristo murió, porque el sacrificio de Cristo no es en ninguna manera potencial, ni en ninguna manera a medias. El sacrificio de Cristo es eficaz. Cristo satisface la justicia de Dios y hace lo que vino a hacer: expiar la culpa y expiar el pecado. Por eso cuando hicimos la lectura hicimos varios énfasis. Si usted va al verso 12, dice con toda claridad la Biblia: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y habiendo obtenido, o sea, eterna redención. La redención eterna de los creyentes fue obtenida de manera eficaz por Cristo cuando murió en la cruz. La Biblia no hace alusión a una muerte potencial, sino a una muerte eficaz. Por eso después en el 14, en el 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, y da por sentado que la muerte de Cristo trae remisión de la transgresión que hay bajo el primer pacto, los llamados. ¿Y quiénes son los llamados de Dios? Dice la Biblia: los que antes conoció, a estos predestinó; a los que predestinó, a estos llamó; y a los que llamó, a estos santificó. Los llamados son el pueblo escogido de Dios. Dice los llamados para... así que por eso mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué medio? Por medio del sacrificio eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo murió por el mundo entero, entonces el mundo entero tenía que haber sido salvado, porque Cristo debió haber redimido todos sus pecados. Y eso no es lo que nosotros vemos en nuestro tiempo. Si Cristo murió por todos, entonces todos se salvan. Pero si Cristo murió por un grupo particular, entonces ese grupo particular es el que se salva. Si hay gente yendo al infierno, eso descarta la muerte vicaria por la totalidad de los hombres. Y por eso nosotros negamos categóricamente, a la luz de la Biblia, una expiación universal, una salvación universal. Nosotros creemos fielmente que solo se salvan los que creen y depositan su fe en Jesús como Señor y Salvador, y no la totalidad de la humanidad, sino la totalidad de los creyentes. Por eso creemos que la muerte vicaria por la totalidad de los hombres, y afirma la Biblia la enseñanza de la muerte vicaria por ese grupo particular de personas elegidas por Dios de entre todas las naciones de la tierra. La Biblia habla también de la muerte de Cristo como de una propiciación. En propiedad, propiciación es la acción de apagar la ira de alguien mediante una ofrenda. No podemos olvidar que Dios está airado, vamos a decirlo así, con la raza humana por causa del pecado. Porque todos en Adán pecamos, y todos en Adán hemos ofendido a Dios, y todos en Adán, por ende, estamos expuestos al pecado y a la muerte. El pecado ha sido concebido, en maldad me concibió mi madre, dice la Biblia, y la paga del pecado es la muerte. Todos hemos ofendido a Dios, por tanto todos estamos bajo su juicio y por ende bajo la ira de Dios. Esto enseña Romanos capítulo 3 en el versículo 25, y quiero que lo leamos con cuidado. Dice: a quien Dios puso como propiciación, o sea que Cristo fue puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La Biblia enseña, mis hermanos, que Jesucristo fue puesto por Dios para que su muerte propiciara o aplacara la ira de Dios por causa del pecado. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Quien está en condición de pecado y de muerte está bajo el justo juicio de Dios y está bajo la ira de Dios. Si usted recuerda Juan 3:36, esto es lo que enseña la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, y en esta condición están los no creyentes, el que rehúsa creer en el Hijo, dice la Biblia, no verá la vida. Pero además de decir que no verá la vida, la palabra de Dios también declara lo siguiente. Dice: sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que los no salvos están bajo la ira de Dios. Y en tanto y en cuanto esta ira no sea aplacada, tal persona está en estado de condenación. De condenación. Para liberarse de dicha ira, alguien tiene que satisfacer la justicia de Dios y aplacar a Dios. Pero nuestras obras no pueden satisfacer dicha justicia, porque nuestras obras son imperfectas. Porque por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Porque ninguno de nosotros puede cumplir en su totalidad la ley de Dios. Entonces eso quiere decir que ninguno de nosotros por obras propias puede aplacar la ira de Dios. Pero como el hombre es pecador, no puede hacer eso. Ahora, ¿quién es el único que pudo hacer tal cosa? ¿Quién es el único que pudo aplacar la ira de Dios? Fue el que es sin pecado, el que vivió sin pecado y se inmoló en la cruz del Calvario como sacrificio perfecto y redimió plenamente nuestra vida y quitó la culpa. Y esa persona es Jesucristo. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación, ahí está, propiciación, para quitar la ira, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
al Cristo propiciar o aplacar la ira de Dios, aquellos por quienes Cristo muere, la ira de Dios contra ellos es aplacada. Significa que en los tales se manifiesta la justicia de Dios, pasando por alto sus pecados pasados. Entonces, si nuestros pecados son pasados por alto, eso significa que son quitados. Si son quitados, significa que quedamos en una condición ya no de culpables, sino de justos. Y si somos declarados justos ante los ojos de Dios, entonces eso significa que ya estamos en paz con Dios, gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, por quienes Cristo muere, el Padre, al quedar satisfecho su justicia, pasa por alto sus pecados, y esas personas son el grupo particular de creyentes, los que creyeron en Jesucristo, y no la humanidad entera. No la humanidad entera, porque la Biblia está llena de pasajes de gente que va a ser lanzado al lago de fuego que arde, donde la muerte no muere, donde hay lloro y crujir de dientes, donde pasarán una eternidad sin Dios por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si Cristo muere por todos los hombres, eso significa que todos los hombres, el Padre le pasa por alto sus pecados. Y eso no es lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo en la vida real. Entonces, la propiciación de Cristo no es por todos los hombres, sino por un grupo particular de hombres. ¿Quiénes? Los escogidos por Dios según el puro afecto de su voluntad antes de la fundación del mundo. Por otro lado, el libro de Hebreos dice en el capítulo 2, en el verso 17, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y dice, para expiar los pecados, ¿de quién? Del pueblo. Del pueblo. Del pueblo. Cristo vino a expiar los pecados del pueblo. Y en este pasaje el autor bíblico es más específico. Él dice que Cristo vino a expiar los pecados de un grupo particular de personas al cual cataloga como su pueblo. O sea, el pueblo particular de Dios, suyo de Él. Cuando el ángel anuncia, esto no lo tengo en la pizarra, pero lo dimos en la escuela dominical hoy. Cuando el ángel anuncia el advenimiento de Cristo a María, una de las cosas, y a José, una de las cosas que le dice ahí en el capítulo número 1, con respecto a Jesús, dice en el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, y dice, porque él salvará a su pueblo de pecados, a su pueblo de pecados, y particulariza el grupo de personas a las cuales Jesús va a salvar. Luego, cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, en los capítulos 6, 7, en el 9, en el 10, Jesús habla y diserta sobre sus ovejas. Y explica que hay gente que le sigue, que esta gente que le sigue son sus ovejas, que oyen su voz y le siguen. Y le dice a los fariseos, ustedes no son de mis ovejas, por eso no me siguen. Y nosotros vemos que entonces Jesús está hablando de un pueblo particular, y ese pueblo particular es la iglesia, son los creyentes en Jesucristo, por quienes Él muere y por ende a quien Él salva. Ahora consideremos lo que dice 1 Juan 2:2. Él es, y escuche esto, y yo quiero que preste especial atención a en qué forma está escrito el texto. Y note que está en primera persona del plural, nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. Nuestros. Si está escribiendo Juan y está escribiendo creyente, está diciendo los de ustedes y los míos. Primera persona del plural. La semana pasada vimos un sinnúmero de textos que están, y se ha dado cuenta usted que siempre los textos que hablan de la propiciación, de la expiación, etc., casi siempre están en primera persona del plural. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y alguno podría decir, mire, ahí está, además los del mundo entero. Pero espérese, un problema aquí. Si Cristo muere por el mundo entero, entonces el mundo entero tiene que ser salvo. Y eso no es lo que estamos viendo.
Si usted recuerda lo que estudiamos la semana pasada, la palabra mundo no siempre significa la totalidad de la humanidad. Por ejemplo, Dios le dice al pueblo de Israel en Oseas: solamente a ti te he conocido de entre todo el mundo. Y nosotros sabemos que es imposible pensar de que Dios está hablando de la totalidad de la humanidad, sino que está hablando de la totalidad de un grupo particular que es el pueblo de Israel. O sea que el todo y la palabra mundo no siempre es universalista. Lo mismo pasa con Juan 3, 16, 17 y 18 y con un sinnúmero de pasajes. Es una forma de hablar como también solemos hacer nosotros. Y por ejemplo, citaron a una reunión, allí estaba todo el mundo. Y no se está refiriendo a que estaba el mundo entero allí presente, se está refiriendo a que estaba una gran parte de personas que forman parte de la comunidad. Entonces, porque es imposible pensar que Dios en una parte del versículo particulariza la expiación y en la otra la universaliza. Eso es un absurdo. Note cómo Juan usa la primera persona del plural, nuestros, para referirse al grupo particular por el cual Cristo murió en propiciación por sus pecados. ¿Los pecados de quién? De todos aquellos de entre el mundo entero que son el pueblo escogido o particular de Dios. O sea, la totalidad de los escogidos que están diseminados por todo el mundo. Si usted va al libro del Apocalipsis, los santos salvados que están ante el trono de la gracia y que cantan santo, 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 etcétera, 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 dicen que son de toda tribu, de toda nación y de toda lengua. ¿Y por qué se habla así? Porque no podemos olvidar que en el contexto de aquellos tiempos los judíos pensaban que la salvación era exclusiva para ellos. Se habían olvidado que la promesa hecha por Dios a Abraham era de que en Jesús, en el Mesías, serían benditas en la simiente todas las familias de la tierra. O sea que gente de todas partes bajo el cielo serían benditas. Por eso, a la segunda venida de Cristo, dice la Escritura que los ángeles recogerán a los salvos de los cuatro ángulos de la tierra. Así dice, para referirse a los cuatro ángulos del cielo, a las personas de todas las nacionalidades. ¿Los pecados de quién? Porque dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y la pregunta es, ¿los pecados de quién? De todos aquellos dentro del mundo entero que son el pueblo escogido de Dios. O sea, la totalidad de los escogidos que están diseminados por todo el mundo. La palabra mundo aquí no puede ser interpretada como la totalidad de los hombres, porque eso significaría la totalidad de los hombres terminando siendo salvos, y eso no es lo que está ocurriendo. Juan, en su epístola, al hablar de la propiciación, siempre usa la primera persona del plural. Noten cómo dice nuestro, nosotros, enseñando que una muerte propiciatoria de Cristo por un grupo particular. Ahora, vayamos a 1 Juan 4:10. Y nuevamente aquí vamos a ver en primera persona del plural. Perdónenme que esté medio encorvado. Tengo un dolor de espalda que no me aguanta. 1 Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor. Y es interesante porque casi siempre pensamos que somos nosotros los que amamos primero a Dios. Pero las cosas son muy diferentes a como pensamos, a como dice la Biblia. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y yo quiero que preste especial atención a todo el nosotros, siempre en primera persona plural. Y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por nuestros, nuevamente primera persona plural, pecados. Y particulariza la expiación de Cristo. Juan es muy claro al hablar de este tema. Él enseña que la propiciación o aplacamiento de la ira de Dios por medio de la muerte de Cristo fue en favor del grupo particular elegido por Dios, los creyentes, los que creen en Jesús como Señor y Salvador personal. Además de todo lo dicho, con respecto a la muerte de Cristo, la Biblia también presenta a la misma, o sea, la muerte de Cristo, como una reconciliación. Porque eso es lo que logra la muerte de Cristo, reconciliación con Dios. Entonces, aquellos por quienes Cristo muere, quedan reconciliados con Dios.
Y pregunto, después de la muerte de Cristo y hasta el presente, ¿está la totalidad de la humanidad reconciliada con Dios? Podemos afirmar que después de la muerte y resurrección de Cristo, la división que causaba el pecado entre nosotros y Dios, como enseña Isaías, y la destitución de la que padecíamos, según Romanos 3:23, separación de la gloria de Dios, ¿ha desaparecido en la humanidad entera? No. Entonces eso significa que Cristo no pudo haber muerto por todos los hombres. Eso significa que Cristo no pudo haber reconciliado a todos los hombres. Porque es que va de la mano la muerte y la reconciliación. Porque en Cristo muere, queda reconciliado. Si solo un grupo minoritario de todas las naciones bajo el cielo viven en reconciliación con Dios, gracias a la muerte de Cristo, entonces la muerte de Cristo fue por el grupo particular de personas elegidas por Dios antes de la fundación del mundo según el puro afecto de su voluntad. Y es importante que nosotros entendamos esto, amados hermanos. Esta doctrina atenta directamente con nuestra concepción humanista de la vida, de que el hombre es el centro de todo. No, Dios es el centro de todas las cosas. Y es importante que nosotros entendamos claramente que el sacrificio de Cristo no es algo a medias, sino que es algo eficaz. Vamos a ver que la muerte de Cristo va de la mano con la reconciliación con Dios. Aquellos por quienes Cristo muere, Cristo los reconcilia con el Padre. Mire Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, ¿quiénes? Nuevamente, primera persona del plural. Si siendo enemigos, fuimos, primera persona del plural, nosotros, los creyentes de Roma, Pablo y los que escriben, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando, y note cómo dice estando, no dice estaré, no, estando ya, una condición real, presente, reconciliado, seremos salvos por su vida. Preste especial atención cómo Pablo usa la primera persona del plural para referirse a aquellos que fueron reconciliados con Dios y cómo enseña que la muerte de Cristo fue la que reconcilió a ese grupo particular con Dios, quitando y cambiando la condición de enemigos por la de amigos. Y el medio usado para tal reconciliación no fue otro que la muerte de Jesucristo. Entonces, la muerte de Cristo va de la mano con la reconciliación. Aquellos por quienes Cristo muere, Cristo los reconcilia con el Padre. Como si fuera poco, el texto amplía la enseñanza y le deja saber a los creyentes que la reconciliación con Dios por medio de Cristo es una realidad en sus vidas, por tanto su salvación está garantizada. Porque el pecado que nos separaba y destituía de Dios al ser quitado, quedamos propicios a nuestra reconciliación con Dios. Quedamos reconciliados con Dios, porque si lo que nos separaba de Dios era el pecado, dice, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Si dice la Biblia en Romanos 3:23, se la van por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado es quitado, entonces quiere decir que ya no estoy dividido de Dios. Quiere decir que ya no estoy separado de la gloria de Dios. Quiere decir que ahora estoy en relación con Dios, en comunión con Dios, en un estado de reconciliación con Dios. Por tanto, si Cristo murió por la totalidad de la humanidad, yo tendría que afirmar que la totalidad de la humanidad quedó reconciliada con Dios. Y eso no es lo que estamos viendo. La reconciliación solamente la experimentan los que han creído en Jesús como Señor y Salvador. Solamente la experimentan los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia y en su voluntad les trajo a vida, les trajo a salvación y produce por medio de la muerte de Cristo esto en su vida. En último lugar, y no por ello menos importante, veremos que la Biblia define la muerte de Cristo como una obra de redención. Redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Y en nuestro caso, al hablar de la redención cristiana, nos referimos al acto liberador efectuado por Cristo en favor de los creyentes de nuestra condición penosa de perdidos por causa del pecado. La redención denota el medio por el cual se logra la salvación, a saber, por el pago de un rescate.
Si Cristo pagó el rescate de nuestra libertad, nosotros quedamos libres. Si Cristo pagó el rescate de toda la humanidad, entonces toda la humanidad debió haber quedado libre. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta palabra muchos particulariza. No nos extraña que en la Biblia se hable de los creyentes como manada pequeña, como redil. Este pasaje, aunque no contiene la palabra redimir, es un pasaje importantísimo en este tema, porque abre ante nosotros los propósitos de Cristo en el cumplimiento de su misión. En los evangelios, la vida y ministerio de Jesucristo termina en un acto de autosacrificio que sirve como rescate por los muchos que lo necesitaban, o sea, por el pueblo particular de Dios, sus ovejas. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Y en sus cartas a las distintas iglesias, Pablo enseña lo siguiente. Vamos a leer Gálatas 3:13. Él dice: Cristo nos redimió. Y nuevamente vuelve a usar la primera persona del plural también. Nos redimió, nos liberó de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero mire cómo dice: nos redimió, y después dicho, hecho por nosotros. ¿Por quién se hizo maldición? Nosotros. A nosotros, primera persona plural. La redención es de un grupo particular de personas. ¿Por quién fue hecho maldición? Por los creyentes. Vamos a Gálatas 4:5, ahí leemos: para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y mire cómo vuelve a usar primera persona del plural, a fin de que recibiésemos. ¿Quiénes? Nosotros. La adopción de hijos. Para que redimiese, a fin de que recibiésemos la adopción. Aquellos a quienes Cristo redime, Cristo adopta. Entonces, por quienes Cristo muere, quedan adoptados. Pablo también hace énfasis en una redención particular. Y note cómo aquellos por quienes Cristo muere, redime, son los mismos que terminan siendo hijos de Dios. Si Cristo murió por la totalidad de los hombres, entonces tengo que afirmar que la totalidad de los hombres fueron redimidos y hechos hijos de Dios. Pero la Biblia enseña en Juan 1:12 que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, son a los que Dios le dio esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esto nos apunta a que Cristo muere por los creyentes, por ese grupo particular de personas escogidas por Él. Solo son hechos hijos de Dios los que creyeron y recibieron a Jesús. Los creyentes, el pueblo particular de Dios. Entonces la muerte de Cristo para redención no fue por todos los hombres, sino por el grupo particular de personas de toda nación, tribu y lengua a lo largo de la historia que Dios en su soberana voluntad quiso salvar. En su sección más concentrada sobre la obra de Cristo, el apóstol Pablo relaciona la palabra redención con la justificación y la propiciación, porque todo tiene relaciones. Y mire lo que dice en Romanos 3:24. Después de haber dicho: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Pablo dice: siendo justificados, y nuevamente vuelvo a usar primera persona del plural, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quiénes fueron justificados? Nosotros. El pueblo particular de Dios fue justificado gratuitamente gracias a la obra redentora del Hijo. Por quienes el Hijo muere, el Hijo redime. A quienes el Hijo redime, el Hijo justifica.
Y si la humanidad entera hoy no vive en esa condición de justificado mediante la redención, entonces la redención no es universal, sino particular. Comparemos esto con lo que dice 1 Corintios 1:30, y voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: mas por obra suya estáis vosotros, y particulariza, no dice está el mundo, no. Estáis vosotros, y no podemos olvidar que las cartas, las epístolas, siempre fueron escritas a creyentes, nunca a incrédulos. Son enseñanzas a los creyentes. Tienen que ver con los creyentes, con el tema de los creyentes. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros, primera persona plural, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Y este texto es bien interesante. En este texto el autor habla de la totalidad de los hombres o de los creyentes. De los creyentes. Note cómo usa el término vosotros, aquellos a quien él dirige la carta, los creyentes de Corintios. Y la Biblia dice que por obra de Dios los creyentes están en Cristo Jesús. Y ahora lea el texto y responde a la siguiente pregunta. Según 1 Corintios 1:30, ¿por quién Jesús se hizo sabiduría de Dios, justificación y redención? Y dice el texto, por nosotros. No para el mundo entero, sino para nosotros. El pueblo escogido por Dios, el pueblo particular de Dios. Por eso creemos en la expiación particular. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia enseña que Jesucristo se hizo sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención por la totalidad de la humanidad. No creo que Jesucristo se hizo sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, por ejemplo, por los falsos maestros. No lo creo. Porque de los falsos maestros Judas dice esto: algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido. Estos hombres que entraron encubiertamente a la iglesia, que uno pensaba que venían de Dios y que eran del Espíritu de Dios porque hablaban cosas de Dios, Judas dice que habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué texto tan difícil? No creo que Cristo se hubiera hecho sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención por gente así, porque fueron predestinados para condenación. Y algunos tienen unos serios problemas con la reprobación y que Dios predestina a algunos para condenación, pero eso es lo que está diciendo ahí. No creo que Cristo se haya hecho sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención por personas como Judas Iscariote, como Pilato y todos los que mataron a Cristo, siendo que la Biblia de ellos como personas predestinadas para condenación habla. Y digo esto porque la palabra de Dios enseña en Proverbios 16:4 que aún hizo Jehová al impío para el día malo. Así lo dice. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Fuerte esto. No creo que Cristo se haya hecho sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención por Esaú, a quien la Biblia dice que Dios aborreció. Una característica prominente en el uso de Pablo es la doble referencia a la palabra redención, con una aplicación presente al perdón de pecados sobre la base del precio del rescate, que es la sangre derramada por Cristo en favor del grupo particular de personas, o sea, los creyentes. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos, hablando de Cristo, redención. ¿Quiénes tienen la redención? Los creyentes.
Nuevamente primera persona del plural. ¿Quiénes tienen redención? Nosotros, los creyentes. Por su sangre. Por su sangre. Escuchen. El perdón del pecado según la riqueza de su gracia. Nuevamente el uso de la tercera persona del plural. Tenemos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El pueblo escogido. El pueblo particular de Dios. Tenemos redención. ¿Por qué medio? Por la sangre de Cristo, por su muerte. Y una vez tenida la redención y por su sangre, ¿qué obtenemos? Perdón de pecado. ¿Se da cuenta que aquellos a quienes Cristo redime, Cristo perdona? Y si la redención se consuma en la muerte, entonces al morir de manera eficaz, Cristo redime a aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Entonces aquellos por quienes Cristo murió, Cristo redimió eficazmente y perdonó sus pecados. Entonces la muerte de Cristo es por el grupo de personas cuyos pecados fueron perdonados, el pueblo particular o escogido de Dios. Pero esto no es una doctrina solamente juanina y paulina, es también petrina, o sea, es de Pedro. Mire, 1 de Pedro 1, 18 al 19. Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿quiénes? Los expatriados en el Ponto, Asia, Galacia, los creyentes en los que él le dirige la carta. Entonces está hablando de creyentes. Fuiste rescatado. La pregunta es, ¿de qué fueron rescatados? ¿De qué fueron redimidos? De vuestra vana manera de vivir, que recibisteis de vuestros padres con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, o sea que la sangre de Cristo rescata, como de un cordero sin mancha y contaminación. El rescate de los creyentes experimentado en el Ponto, Asia, etc., Pedro dice que fue con la sangre preciosa de Cristo. En ninguno de estos textos que hemos leído se habla de que la muerte de Cristo potencialmente podía aplacar la ira de Dios por causa del pecado, reconciliar con Dios al perdido, redimir, etc. No. La Biblia enseña que Cristo con su muerte de manera eficaz hace estas cosas con aquellos por quienes lo hacen. No es algo potencial. Porque si yo digo que es algo potencial, tengo que afirmar que entonces Jesús plenamente lo podía salvar. Que la salvación de Jesús estaba limitada por la decisión de un hombre. Y si los hombres en realidad por causa del pecado no pueden elegir, entonces Cristo no pudo haber salvado a nadie. Y eso es un absurdo. La muerte de Cristo es eficaz. Al estudiar estas doctrinas y ver que el sacrificio de Cristo nos proporciona al pueblo de Dios un perdón real de nuestros pecados, por cuanto con su muerte ocupó nuestro lugar, aplacó la ira de Dios, nos reconcilió con Dios y nos redimió para gloria de Dios, es que podemos vivir seguros, no solo de nuestra condición de salvos, sino además en la esperanza de que nuestro lugar en los cielos está garantizado. Ahora, la semana que viene vamos a hablar sobre la morada del Espíritu Santo. No hemos terminado este tema, le ruego paciencia. Faltan 2 sermones más. Vamos a hablar de la morada del Espíritu Santo y en el último mensaje vamos a hablar de las objeciones que la gente pone a estas doctrinas. Porque la gente pone por objeción de que esto frena la evangelización, de que esto fomenta la mundanalidad y una serie de objeciones que parten del raciocinio filosófico de los hombres y no de la enseñanza bíblica, porque ciertamente en ninguna parte la Biblia enseña que Dios salva por otro medio que no sea a través de Jesucristo. O sea que esa mentalidad de que no importa si este viene o no a Cristo, si Dios lo quiere salvar, lo va a salvar, es antibíblica. Esa mentalidad de que si ya soy salvo, puedo entonces pecar todo lo que quiero porque mi salvación fue garantizada y no la voy a perder, es también antibíblica, porque a los que Dios salva, Dios los ayuda a perseverar en santidad y en novedad de vida. Esa idea de que entonces esto frena la evangelización, porque si al final ya Dios eligió a quien va a salvar, entonces ¿para qué evangelizar? Eso es también tiene su respuesta, porque todo lo contrario, esto estimula la evangelización, porque si yo sé que Dios tiene un pueblo y no sé quiénes son ese pueblo, yo le voy a predicar a quién, a toda persona. Vamos a ver la objeción que muchos ponen de que, entonces esto
está en contradicción con la oferta genuina de salvación hecha por Dios a todos los hombres. No, tampoco. Y en el último sermón vamos a ver las objeciones a la luz de la Biblia. Quiero recordar lo que dije la semana pasada. Esta doctrina no es ahora para que nos vayamos a los pelos con alguien. En caso de los pelos, no, esta doctrina no es para discutir ni para irme a pelear con este, con el otro. Hay otra forma de pensar y nosotros somos llamados al respeto. La doctrina es más para que nosotros veamos nuestra incapacidad para ser salvos por nosotros mismos y podamos glorificar a Dios y decidir vivir plenamente para Él a causa de lo que Él hizo por nosotros. Esto no es para discusión, y digo esto porque a veces escuchamos doctrina y pensamos que estamos siendo entrenados para ir a pelearnos con el primero que veamos que piensa diferente a nosotros. No, de hecho las peleas no convienen al pueblo de Dios. Esto es para que honremos a nuestro Señor. Vuelvo y repito, tengamos paciencia, esperemos 2 semanas más. No hemos terminado, son varios los puntos que estamos tratando. Y digo esto porque esta es la parte más difícil de esta doctrina. La parte más difícil porque choca con nuestro humanismo moderno. ¿Amén? Entonces, que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y vamos entonces a orar.